sintomatología radicular paciente de edad lumbar, sintomatología S1 o quizás incluso S2. Entonces el test que se hace es el SLR, ¿ya? Straight Line Rain o Rush o chileno. Muy bien, el test de la pierna extendida en español, también conocido como test de la SACH, y en algunos casos podrían encontrarlo como test del Hermite también, pero acuérdense que no es lo mismo que el signo del Hermite, ¿sí? Eso lo vimos en clase. Entonces ahora la compañera se tapa con mi parca. Para efectos del test vamos a contactarnos con la región del calcáneo del paciente, del miembro que vamos a mover. Se mueve los dos miembros, vamos a hacer la comparación con ambos lados, ya no nos quedamos solo en un lado. Y vamos a empezar a subir la extremidad con un apoyo en la región del hueco popliteo inicialmente, y vamos a buscar cuál es el punto de la primera resistencia. O sea, de hecho con la compañera nosotros ya estamos entrando en la primera resistencia acá. ¿Ya? Lo que no significa que le vaya a doler, significa que yo ya empiezo a sentir que el tejido me opone algo de tensión, ¿ya? Si es que no es tensión máxima y podemos seguir, continuamos, ¿ya? En el caso de la compañera no tiene ningún tipo de discopatía ni problema, así que lo más siente tensión del isquiotibial. Si eso sucede, se le pregunta al paciente cómo es el dolor. Si el paciente dice es como un tirón, lo más probable es que sea el isquio, considerando que al final de cuentas estamos pasando los 60 grados y estamos cerca de los 80. ¿Ya? Entonces, es bastante común que se sienta tensión. Pero, en el caso hipotético en donde, por ejemplo, yo voy subiendo, siento la primera resistencia acá, como a los 45, que ya sería, o estaría un poquito desfasada con respecto a lo normal. Y ya, si sigo subiendo, me acerco a los 60, el paciente me dice, no, es que ahí me molesta mucho o se me empiezan a dormir los pies, sería ya un signo positivo para efectos del SLR. ¿Ya? ¿Qué más se evalúa? Se evalúa al mismo tiempo si es que al generar la flexión disminuye la sintomatología, porque estaríamos de alguna manera quitando la tensión en el nervio, ¿ya? Y podemos jugar con aumentar la flexión de la cadera, que genera un poco más de tensión en la interfaz coxofemoral, y si es que aumenta la sintomatología en el pie, o si se relaciona más con la interfaz rodilla, en donde la extensión es aquel elemento o aquel movimiento que tensa de alguna manera el nervio ciático, ¿sí? Aparte de, permiso, y te voy a dejar un poco libre, a pesar de que no corresponde que yo juegue con esta mano, sino que debería siempre tener un apoyo. A pesar de que pruebo interfaz cadera e interfaz rodilla, también podíamos probar interfaz tobillo, aumentando la dorsiflexión o generando una plantiflexión, ¿sí? Que es esperable que si tengo signología o sintomatología radicular, con la dorsiflexión aumente y con la plantiflexión disminuye. Y con eso pruebo la interfaz del tobillo y si tiene alguna implicancia en la movilización del nervio ciático. La otra interfaz la hizo la compañera solita, que es la flexión de la región cervical, ¿ya? En donde podemos tensar toda la cadena desde el punto de vista neurológico hasta la región meningia. ¿Esta tiene que ser activa? No, de hecho es pasiva. Pero tú lo hiciste, así que aprovecháis de mostrarlo, ¿ya? Lo ideal es que exista otro tratante encargado de generar la flexión de la región cervical, ¿ya? Aparte de este movimiento, también nosotros podríamos generar un aumento de la tensión con una rotación interna de la coxofemoral asociada a la aducción, en donde normalmente el nervio ciático también se tiende a tensar más o aumenta la sintomatología, en comparación con la abducción y la rotación externa, ¿ya? En donde debería disminuir la sintomatología. Entonces yo puedo hacer todas estas fases para probar el comportamiento o la mecanosensibilidad del recorrido del ciático en un paciente que tenga dolor lumbar y que se asocie a sintomatología radicular para efectos de probar si es que en realidad se debe a eso o no, ¿ya? Como test clínico, aparte de los pasos, también está descrito que dependiendo de la altura podría el dolor significar diferentes cosas, ¿ya? Si es 100% radicular, es como lógico que sea compresión del ciático, ¿ya? Aquí las hice. No, ¿qué va a pasarle? Descansar. Sí, bueno. Pero
también está descrito que, por ejemplo, si es que la sintomatología se presenta antes de los 30 grados o hasta los 30 grados, es muy probable que el problema que tenga el paciente sea una HNP que es masiva o que es demasiado grande, que tal vez está en el centro y que está protruida, ¿ya? A diferencia de cuando tenemos sintomatología desde los 30 a los 60 grados, en donde perfectamente podría ser una discopatía más lateral o pequeña, o incluso un inicio de discopatía, que tal vez está generando un proceso inflamatorio y por ende, secundariamente, se siente esta sensación a nivel del nervio, ¿no? O en el recorrido del nervio, ¿ya? Y cuando hay manifestación dolorosa por sobre los 60 grados, se estipula que más que ser un problema a nivel de la raíz, es un problema de piramidal probablemente, ¿ya? Y que el piramidal, estando cortado, claro, con más flexión, de alguna forma igual está sometido a más tensión y por consiguiente va a comprimir un poquito el nervio y me podría generar sintomatología radicular, ¿ya? Son las tres posibilidades con respecto a la amplitud del movimiento y que me podría diferenciar el tipo de diagnóstico etiológico, ¿ya? ¿Ven con eso? ¿La sensación de dormirse el pie es al tiro o hay que esperar un rato a mantener la posición? No, la sensación de hormigueo depende un poquito del paciente. O sea, podría sentirla de forma automática, como tal vez solamente podría sentir mucha tensión y electricidad. O podrían aparecer las dos. Ahí varía un poquito con respecto al estadio. Ponte tú, yo tengo una paciente ahora que, bueno, estas cosas de la vida del mundo médico, le dijeron que tenía un dolor lumbar por que tenía un problema renal, un cálculo. Yo la vi y eso no era un cálculo ni por dónde se le hubiese ocurrido al doctor, porque tenía todo un compromiso en el dermatoma y de hecho tenía alteración de la sensibilidad del pie, ¿ya? Que ella ya estaba con alteración. Y no se podía cambiar de posición y de hecho la única posición que me toleraba era el de cúbito lateral, específicamente lado izquierdo. No la podía poner en supino, no la podía poner en prono. Por lo tanto, todas las técnicas tuve que hacerlas de cúbito lateral, ¿ya? Y claro, fue a otro doctor, el doctor le dijo que sí, lo más probable es que fuera una tal vez discopatía o un lumbago, que no se preocupara, que tenía que estar gorda, tenía que bajar de peso. ¿Ya? La otra doctora dijo, mira, yo creo que sí, podría ser lumbago, no le dijo nada, pero vamos a pedirte un escáner acá en el hospital, así que espera que te llamen, po. Dentro de ese lapso de tiempo ya pasaron 3 semanas. Así que le dije, ¿sabes qué? Te consigo una orden, tómate una resonancia, pero tenés que tomarte la resonancia porque en 3 semanas no has evolucionado bien. O sea, ha bajado tus síntomas, sí, pero sigues con parestesia, sigues con tensión, sigues con sensación eléctrica. Al estar sentada media hora, tú ya estás con problemas y te cuesta pararte, te cuesta meter la ropa. Entonces, honestamente, yo creo que es una discopatía y esa discopatía no debe ser chica. Fin de la historia, llega ayer mi paciente con la resonancia y es la tremenda discopatía, que de hecho tiene compromiso medular. Oh. Así que la mandé al neurocirujano porque no tengo mucho que hacer. No, tengo una imagen, después era muy... Está llorando. ¿Ya? Entonces es importante conocer la diferenciación para este tipo de casos, porque hay casos que tal vez tienen discopatías muy chiquitas y que uno ve el lateral chief y casi todo el cuadro así del libro, y que efectivamente con un tratamiento de 3 o 4 sesiones eso baja rápido. Pero también tenemos estos casos en donde prácticamente no podemos mover mucho, en donde los síntomas son muy grandes y tenemos que de alguna manera tratar de bajar el síntoma, pero tenemos que discriminar a su vez cuál es el origen de este problema. Y si no es lo mismo que sea una discopatía pequeña a que sea una discopatía muy grande, o que sea una discopatía pequeña con un gran proceso inflamatorio, en donde el proceso inflamatorio es posible bajarlo. Entonces hay que entrar a diferenciar bien las alturas y los tipos de test para definir si efectivamente es de la raíz o es de alguna interfase también entre medio. Porque podría haber paréntesis en el pie, pero en una de esas se debe un atrapamiento acá en el popliteo. Y en ese caso, al pensar voy a sentir sintomatología,
Pero si yo, por ejemplo, aumento la flexión de la cadera con flexión de la rodilla, lo más probable es que no sienta nada. Tal vez incluso al movilizar el pie no hay aumento del síntoma, pero sí va a aparecer con la extensión de la rodilla. ¿Sí? En los casos, por ejemplo, de pseudociática, ¿Qué es una pseudociática? bueno, lo que vimos, por ejemplo, en la imagen, era cuando el recorrido, por ejemplo, del nervio ciático pasaba por entre medio del cruciforme. Piramidal. Cuando suben los 60 grados. Piriforme está en la mano. Eso me quedó. Piriforme o pirámide. Es que eso sería un compromiso radicular por una compresión neural en una interfaz. En este caso sería una interfaz de carácter más muscular asociada a la cadera. Y ese es el síntoma. Ese se llama también síndrome del piriforme. Que ahí hay hartas controversias, hay gente que dice que en realidad no existe. Hay algunas estadísticas también médicas que dicen que no existe esa cuestión, hay otros que sí, hay otros que lo ocupan para efectos de no encontrar el diagnóstico, como la fibromialgia. Entonces hay muchas versiones y uno puede leer diferentes cosas, pero es importante saber que existe y que es una posibilidad, ¿verdad? Y que si yo hago la neurodinamia, me da sintomatología por sobre los 60 grados y después comprimo el piriforme o le encuentro un punto gatillo y o apruebo la fuerza o lo elongo y se gatilla la sintomatología, es muy probable que entonces el cuadro se deba a que hay una alteración en esa región. ¿Ya? Y posiblemente del músculo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo tengo que ir pensando o discriminando. Ahora, si se llama pseudociático o no, para mi gusto el término pseudociática es como nada, porque en realidad la ciática es dolor del nervio ciático, y si el piriforme o el piramidal causa dolor en el nervio ciático, vendría siendo una ciática, pero de un origen musculoesquelético y no de un origen de la raíz nerviosa. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para probar nervio ciático y a su vez podemos probar nervio femoral de cúbito lateral o en prono, cualquiera de los dos nos sirve para el femoral. ¿Cuál es mejor? A mí me gusta más de cúbito lateral. Por la otra pantalla de flexión. Ya, entonces, tomamos la extremidad del paciente, tratamos de estabilizar un poquito la cadera y lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la extensión de la cadera con flexión de la rodilla. ¿Ya? A veces cuando la patita es más corta, uno puede hacer esto. Veamos si qué tal resulta. Y podemos agregar un componente de abducción, en donde en este caso el femoral se va a tensar más. Entonces, primer elemento, extensión de la cadera. Segundo elemento, aumentamos la flexión de la rodilla y generamos un poco de abducción. ¿Ya? De nuevo. Charara, 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 y la si tira el cuádriceps, lo mismo. Piensen que de alguna manera igual estoy elongando cadenas que son miofaciales. ¿Ya? Entonces, puede existir, o es muy probable que exista, una sensación de tensión que es muscular. ¿Ya? Entonces, la sensación del paciente es lo más importante. ¿Ya? El ir a preguntar si le molesta, cómo es la molestia, y no quedarse, le molesta, positivo. ¿Sí? Que es el clásico error. Eso puede haber en tensión muscular y también síntomas de nervio, ¿o no? Sí, pues. Tiene que ser las dos. Pero puede ser por separado. No tiene por qué ser las dos al mismo tiempo. A ver si estaba apuntando. Ya. Ahí. Sí. Piensa, ¿cuáles son los síntomas de un nervio? Que sea corriente, que sea electricidad, ¿verdad? Que sea parestesia, hormigueo, que es lo más convencional. ¿Sí? Ahora, cuando tú sientes, por ejemplo, en problemas neurales que son más o menos cototos, que empiezas a movilizar y hay mucha tensión y muy fuerte, normalmente esos son músculos nervios. ¿Ya? Ese también es otro parámetro, que la resistencia que te ofrezca el tejido sea muy grande y al mismo tiempo muy dolorosa, sin llegar a rangos que sean relativamente normales. ¿Ya? También podría ser otro parámetro. Si hay tensión o dolor que tira
o sensaciones parecidas que describa el paciente, pero que no se asocien con nada que sea de índole más neurológico, como parestesia, como electricidad, como sensación quemante, o al revés, ráfaga de frío, que también podría ser neurológico, ¿verdad? Es netamente un tema de flexibilidad. ¿Ya? Y es lógico que todas las personas que están cortadas del cuádriceps genere un poquito de tensión en esa zona al generar la movilización. ¿Ya? Para efectos de nervio femoral, acuérdense que estamos pensando en tramos más altos de la región lumbar. ¿Ya? Estamos pensando segmento L1, L2, L3 principalmente, para efectos de esta evaluación. ¿Ya? Mientras que con ciático, L4, L5 hasta S1. ¿Sí? Sedente. Después vamos a hacer las otras. Con las patitas para acá. ¿Qué es importante? Que el paciente esté de alguna manera cómodo, bien sentado, pero que no contacte el suelo. Falta un poquito. Entonces, vamos a ver si no le fracturamos más el dedo a la compañera. ¿Cuáles? Slant test. No me lo puedo parar. No importa. Slant test o test del derrumbe o test de la caída en algunos libros. ¿Ya? Exacto. Entonces, primer paso, paciente que esté bien derecho, sin contactar el suelo porque vamos a movilizar, ¿verdad?, la patita. También, acuérdense, se hace bilateralmente. ¿Ya? Este test tiene varias etapas. Primera etapa, que el paciente coloque sus dos manos detrás de la espalda. Ponle la mano más hacia sujetar la otra. ¿Ahí? Sí. Okay. Para evitar cualquier cosa. No se la tire. ¿Ya? Segunda etapa, el paciente se derrumba. Me sale muy natural. ¿Ya? Tercera etapa, abrazo al paciente. Ay, me enganché, nunca más hago esto. Acaba de perder un montón de cabello. Entonces, mi axila va sobre su hombro, mi codo, idealmente en el hombro contralateral o cercano a nivel escapular, y mi mano en la cabeza. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Me voy a cargar en el paciente y lo voy a trasladar hacia adelante y de nuevo me enganché con su pecho. No voy a venir más con esto ahora cuando tenga pasos prácticos con ustedes. ¿Ya? Y luego de eso, la cabeza se derrumba o también se flexiona. En esta posición se le pide al usuario que levante la patita de donde yo estoy. Okay. Qué rico. Ahora manténgase ahí y lo que voy a hacer es tomar la cabeza y disminuir la flexión. ¿Disminuye la molestia? Sí. Sí. Eso es un signo positivo. Ahora, ¿cómo es la molestia? No me acuerdo. Ay, es tirante. ¿Tira? Sí, mucho. ¿Hasta dónde? Hasta toda la pierna. ¿Solo la pierna? Oh, ahí Sí, también se puede agregar la dorsiflexión. Sí, es solo la pierna. Es solo la pierna. Ok. Esas son las etapas. Ahora, que sienta tensión y solo tensión, aunque sea de la pierna o llega acá incluso a la región torácica, de hecho si ustedes lo hacen a mí, me tira hasta por acá, sino que me llega al occipital. Eso es una respuesta más miofacial. ¿Ya? Entonces, entre comillas, ¿le duele? Sí, podríamos haber pensado que es positivo, pero al referirnos que es solo tensión, no es positivo el test. ¿Qué debería sentir? Lo mismo que con cualquier otra prueba neural. Parestesia, electricidad, sensación quemante, ¿ya? Porque estamos probando el nervio y estamos comprimiendo de alguna manera toda la cadena meningial. ¿Ya? Profe, ¿y por qué sucede eso? Es porque está muy... ¿Qué pasa con el nervio? ¿Por qué? ¿De qué parte? Es que ¿por qué sucede ese síntoma al hacer eso? ¿Por qué le tira a ella? No, a la gente que tiene positivo. ¿Cuál es la origen? El origen lo más probable es que sea una hernia. Ah, porque tiene compresión meningia, pues, Sí, lo dijo recién. Por eso él siente eso. Y piensa que de alguna forma es casi lo mismo que el otro test, pero con más sobrecarga.
porque tú estás comprimiendo, flectando, donde estás estresando aún más la región meningia, y si es que hay una discopatía, vas a tender a protruirla. Entonces en este video debería sentir más psicología que en los que antes. Sí, por lo general uno lo que hace es 3 test para efectos de determinar si es que en realidad es una discopatía. El SLAM test está dentro de los criterios básicos para ver si es que es discopatía, el SLR también, y a SLR a veces se considera como el tercer test el signo de Bragar, que es cuando tú haces la dorsiflexión, ¿ya? O si es que no se realiza, también se considera el TEPE, que es el mismo test, pero contralateral. ¿Ya? TEPE, es otra forma de decirlo. ¿Ya? En ese caso, tú haces el mismo test del SLR, pero en el lado contrario, y si es que se manifiesta sintomatología, en el lado inicial te daría positivo, ¿ya? Que es SLR contralateral, o inverso también lo llaman. ¿Ya? Es como probar de alguna manera si es que con la rotación de la vértebra al hacer la flexión se genera más protrusión discal y por lo tanto sintomatología radicular en el lado contrario. ¿Ya? Entonces con esos 3, si ya 2 nos dan positivo, es muy probable que sí, efectivamente, haya un problema a nivel de la raíz. ¿Ya? Esos son los 3 principales que se realizan y las variaciones, ¿verdad?, que tienen y cuáles son sus pasos para efectos de miembro inferior. Para miembro superior, los test se realizan en supino, ¿ya? Y vamos a distinguir el ULNT1, y desde el ULNT1 aparecen las derivadas, en donde está el específico para el mediano, el específico para el radial y el específico para el ulnar o cubital. ¿Ya? Entonces nuestra querida paciente se coloca en posición supina. Y acuérdense que activamente antes podríamos haberlo probado, ¿verdad? Radial, pidiendo este movimiento al paciente, mediano, o si quieren también el mediano se puede hacer hacia los lados, que es un poquito más estresante en comparación con el anterior, y cubital la posición de... Entonces, el paciente se coloca más cercano al tratante. Importante dentro del protocolo que las patitas estén estiradas, no cruzadas, que la cabeza esté centrada, esta mano ahí, descansando. ¿Ya? Si la mano está arriba del abdomen, usted considere que el test está malo. Si los pies del paciente están cruzados, está mal. Pero eso es una vez que yo le doy las indicaciones al paciente y si lo hace, ahí anulo el test. Claro, o sea, si llega a moverse, tú tienes que decir, ok, quédese con las manos tal cual.